Shalom a todos, bendiciones del Eterno, la paz y la bendición sea sobre cada uno de ustedes y sobre nuestro maestro y guía espiritual, el doctor, el Rab Dan Ben Abraham. Es para mí un gusto en esta oportunidad traerles un nuevo video con el propósito de poder hablarles un poco sobre la porción de la Torah que se va a estudiar esta semana. Una porción que da inicio a un nuevo libro de la Torá, como lo es el quinto libro de Moshe Rabbeinu, conocido como el Sefer HaDevarim, el libro de las palabras, o conocido en Occidente como el libro de Deuteronomio. Y hoy vamos a hablar algunos aspectos importantes de esta parashá y vamos a introducir un poquito sobre el tema de este fascinante libro de Devarim. Entonces, antes de hablar de lo que la parashá nos toca, ¿verdad? Vamos a dar un contexto de lo que trata este libro de Devarim. ¿Okay? Este libro es visto por nuestros sabios como una repetición de la Torah. De hecho, es llamado en hebreo como Mishneh Torah, una segunda Torah. ¿Por qué? Porque la característica fundamental del libro de Devarim es la repetición de muchos de los acontecimientos que ya la Torá nos narró en los libros como Shemot, en los libros como Bamidbar, en el libro como Vayikra, es decir, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Muchas de las cosas que se dieron en esos tres libros, la Torá las va a repetir una vez más en este libro llamado Deuteronomio, pero con una diferencia importante. En aquellos libros, ¿verdad?, los acontecimientos fueron dados directamente por Hashem. Y por eso es que encontramos constantemente en estos libros la frase Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Y habló el Eterno a Moisés diciéndole. Esa frase es característica dentro de estos libros que hemos culminado. Pero en el libro de Devarim vamos a encontrar algo completamente distinto. No vamos a ver, ¿verdad?, a Moshe diciendo que el Eterno habló a Moshe como una tercera persona, sino que ahora vamos a ver la narrativa, Moshe diciéndonos directamente que el Eterno le habló a él, ¿verdad? Y vamos a ver entonces a Moshe hablando directamente en primera persona. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en los otros libros de la Torá, en los otros libros de Moshe Rabbeinu, Moshe se da allí como un escritor que habla de una tercera persona, porque él era simplemente un canal. Él transmitía directamente lo que el Eterno le decía sin añadir nada, sin establecer algo, sin, por decirlo de alguna manera, sin establecer posición en el asunto. ¿Ok? Solamente Moshe es como un escriba que va diciendo las palabras que el Eterno le dijo, y a pesar de que él está escribiendo sobre él, no se involucra, sino que simplemente habla en tercera persona. El Eterno le habló a Moshe, no dice el Eterno me habló, dice el Eterno le habló a Moshe diciéndole. ¿Ok? Moshe es como un escriba simplemente en estos libros, pero el Devarim, en este Sefer que estamos iniciando esta semana, es todo diferente. Aquí Moshe va a tomar protagonismo. Aquí Moshe es el que va a hablar. Aquí Moshe es el que va a decir su perspectiva de muchas cosas que ocurrieron. Ahí sí se va a involucrar. No es simplemente un escriba que está narrando los hechos, sino que ahora él va a poner su perspectiva en los asuntos e incluso va a darnos mandamientos que no aparecen en el resto de la Torah. Según los sabios, aquí aparecen 70 nuevos mandamientos que no aparecen en el resto de la Torah. ¿Ok?
70 nuevos mandamientos que no aparecen en el resto de la Torah. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque Moshe entonces se da un rol aquí más abierto. Ya no es simplemente el escriba que va diciendo todo lo que Hashem le va diciendo y va escribiendo sin cambiar, sin modificar, sin opinar, sino que ahora en Devarim Moshe va a tomar un rol más abierto, va a decir su parecer, va a explicar cosas desde su punto de vista e incluso se va a atrever a dar instrucciones, ¿ok? Instrucciones directas de parte de él. Ahora, ¿por qué esta diferencia? ¿Okay? ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué en los otros libros de la Torá Moshe actúa sin inmiscuirse, pero que ahora Moshe ahora sí se inmiscuye en el asunto? Ahora Moshe sí habla. ¿Por qué Moshe ahora sí va a dar perspectiva? Bueno, la razón fundamental es el estado en el cual Moshe se encuentra ahora. Ya no es el joven, ya no es el Moshe inexperto. Ahora estamos viendo aquí a un Moshe con una edad mucho más madura. Estamos ya a los 120 años de edad de Moshe, con una experiencia ministerial de 40 años de servicio a Hashem. ¿Ok? Y con 80 años de experiencia de vida, no ministerial, pero experiencia de vida que formaron el carácter y la perspectiva de Moshe. Entonces ahora el Moshe que vemos acá es un hombre de una estatura espiritual, de una grandeza espiritual. Tanto es así que nuestros sabios no dudaron en afirmar que Moshe hizo de Bekut Hashem, una unión con Hashem tan grande, que Moshe podía hablar las palabras de Hashem directamente él, sin decir Hashem me habló, sino que ya Moshe aquí tomó una estatura como la estatura de Mashiach, de la cual todos tenemos que llegar a esa madurez, a ese crecimiento espiritual, como nos lo dice Rabino Shaul de Tarso, ¿verdad? Él escribe en una de sus cartas que debemos llegar a la estatura de Mashiach, a la estatura del varón perfecto. Y a ese rumbo debemos ir. Bueno, Moshe lo alcanzó. Y por eso es que Moshe es una figura mesiánica. Por eso es que Yeshua en los días de su vida se identificó tanto con el libro de Devarim. Muchas de las palabras que Yeshua cita de la Torá son específicamente del libro de Deuteronomio. No hay mayor libro que Yeshua cite sino Deuteronomio. Yeshua constantemente está citando Devarim. ¿Por qué razón? ¿Por qué Yeshua citó tanto este libro? Por esa conexión. Porque aquí Moshe es como una figura mesiánica. Aquí Moshe está representando a Mashiach en esa estatura, en ese nivel espiritual, en ese actuar, en ese inmiscuirse, en ese dar palabras, entendiendo que las palabras que hablo no son mías, son de Hashem, pero las hablo con autoridad, porque estoy en la capacidad espiritual de hablarla directamente. ¿Ok? Sin decir el Eterno le habló a Moshe, sino que ahora digo, estas son las palabras que Moshe habló a los hijos de Israel. Entonces, de esa manera, Mashiach va a hablar palabras de Hashem, pero sin decir que Hashem me habló, sino con la autoridad, con la madurez, con la capacidad espiritual, con la altura espiritual de poder hablar directamente las palabras de Hashem. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar en este extraordinario Sefer llamado el libro de Devarim. Ahora, tenemos que entender algo, y los estudiantes que forman parte de nuestro grupo Estudiando con el Raf, ¿verdad? Estos estudiantes
que han tomado sobre sus hombros el deseo de formarse y de capacitarse y están en nuestro programa de estudio a través de la página rabdenbenabraham.com, van a poder comprender con mayor plenitud lo que voy a decir en este momento, porque han sido formados para esto. ¿Qué es lo que tenemos que entender? El libro, toda la Torá, no solamente el libro de Devarim, toda la Torá, ¿verdad? Pero especialmente el libro de Devarim, primero surgió de una forma oral. ¿Okay? Primero surge en un contexto oral, en una cultura oral, donde lo que tenía mayor fuerza eran las palabras habladas, ¿okay? Y se transmitían las enseñanzas oralmente. Se escribía solamente aquello que se ordenaba a escribir, ¿okay? Entonces Hashem ordenó a escribir los libros precedentes a la Torá y por eso se escribieron, pero muchas cosas se enseñaban oral. El libro de Devarim es eso. El libro de Devarim era la perspectiva de Moshe que se iba dando oralmente, ¿okay? Oralmente, pero que ahora, entonces, por orden de Hashem, el Eterno le dijo a Moshe: escribe eso. Esa tradición oral, esa perspectiva oral que tú tienes, escríbela. Y eso es el libro de Devarim, ¿okay? Esa perspectiva de Moshe, esa manera de Moshe de entender las cosas. Entonces, todo esto es de suma importancia que tú puedas tenerlo en mente para comprender este extraordinario libro que se llama el libro de Devarim, o conocido como el libro de Deuteronomio. Ahora bien, esta parashá, esta porción que tiene el mismo nombre del libro, la parashá de Devarim, que significa palabras, Devarim significa palabras, viene de la raíz dabar, que significa palabra, ¿okay? Y Devarim es el plural, palabras. Esta parashá va desde el capítulo 1, verso 1 de este libro, hasta el capítulo 3, versículo 22. ¿Okay? ¿Qué temas vamos a encontrar en este libro? ¿Okay? ¿Qué temas vamos a encontrar en este libro? En primer lugar, vamos a encontrar la reprimenda de Moshe Rabbeinu a nuestro pueblo Israel. Moshe comienza esto como un discurso de reprensión. De hecho, todo el libro de Deuteronomio, según nuestro sabio, es el discurso de despedida de Moshe. Moshe sabe que él va a morir. Moshe sabe que él no va a entrar a la tierra prometida, que Hashem ya decretó su muerte, que por más que clamó e intercedió para que Hashem cambiara ese decreto, Moshe no pudo, y Moshe asumió que él no entraría a la tierra prometida y por lo tanto tiene en su alma el peso por Israel. ¿Qué va a pasar con Israel cuando yo no esté con ellos? Entonces ese peso de Moshe sobre sus hombros le hace por 30 días, Moshe comienza a dar un discurso de reprensión a Israel. Durante 30 días, los últimos 30 días finales de la vida de Moshe Rabbeinu. Según nuestros sabios, Moshe nació el 7 de Adar, ¿okay? Un mes conocido en hebreo como el 7 de Adar, el mes de Adar. En el día 7 de ese mes, el mismo mes donde celebramos la fiesta de Purim, ¿okay? Un mes que secularmente ocurre entre los meses de febrero y marzo, ¿okay? En ese tiempo murió Moshe, en el mes de Adar, el día 7 del mes de Adar. Y por lo tanto, el discurso de despedida de Moshe fueron estos 30 días finales antes del 7 de Adar, ¿okay? Y Moshe comienza a dar esta enseñanza, este discurso, estas palabras de amonestación, ¿verdad? Y entonces Moshe tiene esa carga por Israel. Bueno, Israel ya no va a estar bajo mi liderazgo. Hashem estableció un nuevo líder, pero yo tengo que dejarle un legado a Israel.
y voy a darle un discurso, unas palabras de amonestación. Y eso es el libro de Devarim. Y en los primeros versículos de esto, es decir, a partir del verso 1 al verso 5, se nos introduce estas reprensiones que Moshe le da a Israel. Pero déjame explicarte algo. Moshe no quiso reprender a Israel directamente. Quiso que Israel por sí mismo se diera cuenta de sus errores. Y por lo tanto fue muy sabio en la manera en que reprendía a Israel en este momento. Entonces, ¿cómo lo hace? No les señala su falta directamente, sino que les nombra los lugares donde Israel cometió ciertas faltas para que ellos recordaran su falta y recibieran la reprimenda con amor. Entonces, aquí vamos a encontrar algunos nombres de algunos lugares, ¿verdad?, que Moshe narra aquí. De hecho, es imposible de que los lugares que Moshe está narrando es donde Moshe se encuentra en este momento. Porque el texto dice, estas son las palabras que Moshe habló a los hijos de Israel, y comienza a nombrar una serie de lugares, pero es imposible que Moshe esté en todos esos lugares al mismo tiempo. Entonces, no es que Moshe esté en todos esos lugares, sino que Moshe está aludiendo a estos lugares, porque los nombres de estos lugares van a recordarle a Israel su reprimendas. Entonces Moshe no le dice, ustedes hicieron esto, sino que Moshe les habló con respecto a lo que ocurrió, les nombra estos lugares, las referencias de estos lugares para que ellos mismos entendieran el mensaje y de esa manera aceptaran la reprensión con amor. Entonces esto es lo que vamos a conseguir en los primeros 5 versículos de la parashá. Luego, a partir del verso 6 al verso 8, encontramos la narrativa que el Eterno lleva al pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida. Porque el propósito era que apenas salimos de Egipto, al segundo año de la salida de Egipto, después que recibimos la Torá y pasamos por un proceso, Israel conquistara la tierra prometida. Y entonces, en el verso 6 al verso 8, nos narra de que el Hashem tenía la intención de llevarnos hacia la tierra prometida. ¿Ok? ¿Qué ocurre? En primer lugar, antes de hablar de lo que ocurre, hay un tercer tema aquí importante en la parashá, que lo vamos a encontrar a partir del capítulo 1, verso 8 al 18, que es el nombramiento de los jueces. Moshe, como el pueblo iba rumbo a la tierra prometida, entonces era necesario establecer un sistema jurídico, ¿verdad? Y entonces por esa razón Moshe nombra aquí el establecimiento de los jueces, algo que ocurrió en Éxodo capítulo 18, gracias a la intervención de Yitro, que envió a Moshe cansado durante todo el día, recibiendo las cargas del pueblo. Entonces Moshe nos los va a narrar en este momento, ¿verdad?, el establecimiento de los jueces como algo que era necesario para cuando Israel se estableciera en la tierra. Por eso es que Moshe lo introduce aquí en su discurso, porque el establecimiento de un liderazgo por regiones, por secciones, era necesario una vez que el pueblo de Israel se estableciera en la tierra prometida. Después que Moshe da estas instrucciones acerca del nombramiento de los jueces, nos habla del incidente que ocurre, que por lo cual entonces Israel no va a tomar posesión de la tierra prometida. ¿Cuál es ese incidente? La misión de los espías. Aquí Moshe nos va a narrar una vez más el tema de los espías, pero con una diferencia, ¿verdad? Una diferencia. Aquí Moshe va a hablar de su perspectiva del asunto. ¿Ok? Ya la Torá en la parashá Shelach Lecha nos habló del tema de los espías. Envía para ti hombres que miren la tierra como que si fuera una orden de Hashem. Pero aquí Moshe nos va a dar la perspectiva correcta. Moshe nos va a decir aquí, a partir del verso 19 hasta el versículo 36, que la iniciativa vino del pueblo.
ustedes vinieron a mí y me dijeron, enviemos hombres para explorar la tierra. Y Moshe dice, me pareció a mí bien la idea. Y tomamos hombres y los enviamos a la tierra para que nos dieran un reporte de ella. A Moshe le agradó la idea. Entonces, la iniciativa de los espías no fue una orden de Hashem. Por eso que cuando la Torah lo introduce con la expresión Shelach lecha, envía por ti. O sea, tú envíalo. Sin embargo, Hashem da su consentimiento. Dice, bueno, envía por ti, pero envíalos por ti. ¿Ok? Por tu propia iniciativa. Pero aquí Moshe nos da más detalles. Mira, fue el pueblo que vino, el pueblo me lo propuso y Moshe consintió en este asunto. Y este asunto terminó muy mal. ¿Ok? Terminó de una manera terrible. Los espías trajeron un mal reporte, hablaron y todos conocemos la historia. ¿Okay? Como consecuencia de esto se dio el decreto de que el pueblo de Israel estuviera deambulando por la tierra durante 40 años. Y Moshe en esta narrativa se coloca en el castigo. A pesar de que la entrada de Moshe a la tierra prometida no se debió por el hecho de los espías, sino por el hecho que ocurrió cuando Moshe golpeó la roca en vez de hablarle y no santificó el nombre de Hashem en ese momento. Moshe aquí en la narrativa se dice que también a él no va a entrar a la tierra prometida por causa de este incidente. Y esto lo vemos a partir del versículo 37 al versículo 40. ¿Qué vamos a encontrar luego? Israel se quiso hacer su voluntad. Se empecinó. ¿Okay? En el versículo 41 al 46 de este mismo capítulo 1, Deuteronomio de Barín 1, 41 al 46, vamos a ver a Israel ahora que ya sabe que Hashem le dijo, se molestó, no van a entrar ustedes a la tierra. Israel, bueno, vamos a pelear. Y fueron a pelear contra los amorreos y salieron destrozados. ¿Okay? Salieron destrozados. Bueno, luego la narrativa de este discurso de Moshe nos comienza a contar acerca de la herencia de Esaú que Israel debía respetar. ¿Okay? Y eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 2, versículo 1 al 8. Son una narrativa donde el Eterno le dice a Israel, mira, yo entregué el monte Seir a Esaf como herencia y por lo tanto esa tierra tú no la vas a conquistar. Tú debes pedirle permiso a Esaf para pasar por su tierra y no debes entrar en conflicto con Esaf. ¿Okay? Y esa es la narrativa que se da. ¿Qué ocurre? Luego viene, a partir del verso 9 al versículo 13 del capítulo 2, Deuteronomio 2, verso 9 al 13, se nos habla de la herencia de Moab. Moab era un pueblo que, por ser también pariente de Israel, Esaú, que es el que acabamos de hablar anteriormente, Esaf, era hermano de Israel. ¿Okay? Hijo de los mismos padres, ¿okay? De Isaac. Isaac tuvo a Esaú y tuvo a Jacob, ¿okay? Y un pueblo hermano. En el caso de Moab es un pueblo primo, hijos de Lot, sobrino de Abraham, ¿okay? Y por lo tanto, por esa familiaridad, por ese parentesco con Israel, Hashem le dijo a Israel que la tierra de Moab y la tierra de Amón, de los amonitas, no debía ser tocada por Israel. Pero ¿qué ocurre? Aquí ocurre algo importante, ¿okay? Porque hace una semana estudiamos el acontecimiento de Moab, cómo Moab contrató a un profeta, a Bilam, para que maldijera al pueblo de Israel. Entonces, Moab, a pesar de que Dios le dijo a Israel, tú no vas a tocar su tierra, Moab, por temor,
¿verdad? Quiso contratar un profeta para que maldijera a Israel y sacó a sus mujeres para que eh, sedujeran al pueblo de Israel, y esto cometió un grave pecado en Israel. ¿Ok? Entonces, aquí hay algo importante, porque a pesar de que Hashem le había dicho, no entrarás en conflicto con Moab, ¿okay? No entrarás en conflicto con Moab. La naturaleza de Moab era una naturaleza incorrecta. ¿Cómo surge el pueblo de Moab? Surge de una relación incestuosa, donde un padre tiene relaciones sexuales con su propia hija. Algo incestuoso. Claro, obviamente justificable en aquel momento, porque las hijas de Lot pensaban que el mundo había sido destruido por completo. Cuando ellas vieron la magnitud del fuego que destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y ellos se fueron a una montaña y vieron todo eso, ellos pensaron que el mundo entero había sido destruido y que solamente habían sobrevivido ellas y su padre, y lo embriagaron. Todos conocemos la narrativa. Pero ¿qué ocurre? La madre del pueblo de Amón fue más, a pesar de que cayó en el mismo error, fue más recatada. En cambio, la madre del pueblo de Moab fue más descarada. Esa es la palabra. ¿Okay? Y ese descaro de la madre de Moab lo estableció en sus propios hijos. ¿Por qué? Fíjate, las dos hijas estuvieron con su padre Lot, ¿verdad? Las dos hijas. Pero una, cuando quedó embarazada y tuvo a su hijo, le puso por nombre Moab, que significa de mi padre. Este hijo es de mi padre, con descaro. O sea, mira, este hijo es de mi papá. Entonces ahí se ve la falta de recato. Mientras que la otra hija, que cometió lo mismo por causa de que pensaban que el mundo había sido destruido, fue más recatada y le colocó a su hijo Ben Amón, hijo de mi pueblo. No le dijo de mi papá, dijo hijo de mi pueblo, con más recato. Y esto estuvo en la naturaleza de los pueblos. Entonces, vamos a ver a los amonitas siendo más recatados, pero vamos a ver a los moabitas siendo más descarados, ¿verdad? Y tanto es así que Hashem dijo, mira, no entrará un moabita a la congregación de Israel, porque eran descarados en su naturaleza como pueblo, ¿verdad? Sacaron a sus mujeres para provocar a Israel. Y entonces Hashem dijo, no entrará ningún moabita a la congregación de Israel. Obviamente todos sabemos que luego un juez de Israel interpretó que eso era solamente para los hombres, y de la descendencia pues de Moab vino Ruth la moabita, y de ahí viene Mashiach, ¿okay? Al Eterno obrando de maneras misteriosas, pero eso es un tema que en otra oportunidad se va a dar. Entonces aquí se habla a partir del capítulo 2, verso 9 al 13, de la herencia de Moab. Luego, a partir del versículo 14 del capítulo 2, Deuteronomio 2, 14 al 16, vamos a hablar aquí muy brevemente de los 38 años de estadía del pueblo de Israel en el desierto. ¿Okay? Israel salió de Egipto, estuvo un año allí en preparación. Luego, al segundo año, ocurrieron ciertos incidentes donde se decretó que Israel no entraría a la tierra, y por lo tanto Israel estuvo deambulando por el desierto durante 38 años. Pero no tenemos mucha información de lo que ocurrió durante esos 38 años. La Torá nos da pequeños detalles, ¿ok? No tenemos información precisa del pueblo durante los 38 años de su peregrinar en el desierto. Tenemos detalles de los 2 primeros años del peregrinar del pueblo de Israel, desde que salió de Egipto, los 2 primeros años, y tenemos detalles del último año, cuando el pueblo va a conquistar la tierra, una nueva generación, los hijos de aquellos que murmuraron contra la tierra.
Y tenemos detalles, bastantes detalles de este último año cuando el pueblo va a conquistar la tierra. Pero de los 38 años restantes no tenemos muchos detalles. Y esto se debe a que la rebelión del pueblo causó que la visión profética de Moshe fuera afectada durante 38 años. Moshe no tenía la misma lucidez espiritual que la tuvo los 2 primeros años y el último año, ¿okay? Por causa de los pecados del pueblo. Entonces allí, aunque Hashem estaba con el pueblo guiándole, llevándole, enseñándoles, etcétera, etcétera, Moshe no tuvo mayor revelación profética durante esos 38 años, y por lo tanto esos 38 años se nombran en pequeños versículos, como lo es en estos 2 versículos de Deuteronomio capítulo 2, versículo 14 al 16, se nos habla así brevemente 38 años de historia de nuestro pueblo. Y bueno, luego de esos 2 versículos, Dios ordena a Israel dirigirse hacia la tierra prometida, ¿verdad? Eso se encuentra en Deuteronomio capítulo 2, versículo 17 al 30. Y luego tenemos la primera conquista de Israel como pueblo de tierras, ¿ok? Como fue la conquista de Sihón, ¿ok? La tierra de Sihón, de este rey. Esto se encuentra en Deuteronomio capítulo 2, versículo 31 al verso 37, ¿ok? Como el pueblo de Israel conquistó la tierra de Sihón. Y ahora, en el capítulo 3, versículo 1 al 11, tenemos la conquista de Og, otro de los pueblos importantes que el pueblo de Israel se enfrentó contra este pueblo. Eran 2 poderosos pueblos, el pueblo de Sihón y el pueblo de Og, eran gigantes, ¿verdad? Y Israel conquistó estos dos territorios, y estos 2 territorios son los que Rubén, Gad y la mitad de Manasés van a tomar como herencia al otro lado del Jordán. ¿Okay? Una tierra que no formaba parte de la promesa, pero debido al hecho de que Rubén y Gad la pidieron, por cuanto tenían mucho ganado y esto, y querían dejar a sus animales allí y a sus familias allí, cuando ellos se comprometieron a ir a pelear con las demás tribus, entonces Moshe permitió que ellos tomaran esas tierras como herencia y se anexó al territorio de Israel. Entonces, básicamente esta es la parashá que se nos habla aquí en la Torá, en esta parashá de Barim. Muchos aspectos importantes que con la ayuda del cielo en otros videos en nuestro canal vamos a estar compartiendo. Para mayor profundidad y para que puedas tener una mente académica con respecto a la Torá, a las escrituras bíblicas, yo quiero finalizar este video invitándote a que puedas unirte a nuestros estudiantes en nuestra página ravdanbenabraham.com. Esperamos que puedas verte allí como uno de nuestros estudiantes en nuestra página web y puedas comenzar a estudiar las escrituras de una manera académica, de una manera formativa, de una manera profunda, ¿verdad? Todos nuestros cursos que están allí disponibles para ti. Bueno, que el Eterno te bendiga y te guarde. Soy el Shalía Calesoto. Muchas bendiciones.